Vamos al asunto del que antes hice mención, acerca de los niños y su fácil curación, en contraste a los adultos y su escasa proporción. A ver los hilos por supuesto, y el por qué se da esto. Ahora mismo te lo contesto. Entiendo que resulta un tanto chocante a la masa. Hablemos de esa influenciabilidad y en qué se basa. Si entendemos el funcionamiento cognitivo y que todo cambio psíquico que se da es volitivo, no es la voluntad del individuo sustantivo, al igual que toda acción es inherente a su motivo. Si no hay voluntad, ningún cambio es asequible. De ahí que un psicópata se cure sea imposible, porque ¿qué sentido tiene para un sujeto impasible someter su voluntad a la voluntad del sensible? Por tanto, sabiendo la influencia del querer, bajo qué ignorancia se le resta importancia al creer. Si creer es una forma de voluntad tan potente que es capaz de convencer de poder ver al invidente, lo cual no es otra cosa que darle una idea de opción y asumirla antes de presenciar su comprobación. De este modo el creyente modifica su concepción y su mente cambia con tal de adecuarse a su aserción. Si no prevés la conclusión, préstame atención, te lo explico por si aún no lograses ver la conexión. Si los cambios producidos solo cuestión de fe son, ¿qué diferencia hay entre su terapia y la religión? Y así como tras la terapia alguno se ha curado en virtud de la confianza en esta que ha depositado, hay creyentes que gracias a su fe se han recuperado, y esto no significa que el milagro esté demostrado. Y mientras el psicólogo interpreta su papel, en el que el tratamiento es Dios y el cura pasa a ser él, aunque al menos ningún sacerdote llega a ser tan pillo, porque en su consulta son 50 euros de cepillo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, no le rujo a quien guste pagar por un confesionario de lujo. Cada cual que escoja, no quisiera yo ejercer influjo, sino más bien informar a quien antes no lo dedujo. Dirán que me equivoco de poco. Vale, vamos a hablar de esto. ¿Qué diferencia hay entre la religión y la psicoterapia? Porque dice prácticamente que es lo mismo y nosotros somos unos charlatanes. No, es prácticamente lo que él menciona en esta canción. Vale, pues hay muchísimas diferencias. ¿Por qué dices? Porque algunos se curan, y vuelvo a utilizar la palabra curan, no con su fe. Vale, pues pasa que todos nosotros, de acuerdo al contexto, de acuerdo al ambiente, de acuerdo a qué contexto hemos vivido, pues vamos generando ciertas reglas verbales, cierto tipo de creencias, ¿sale? Por ejemplo, probablemente para una persona que crea en Dios, que esté en un contexto en el cual se le ha inculcado a Dios, tenga cierto tipo de reglas acerca de esto, ¿no? Acerca de Dios, acerca de que Dios es bueno, acerca de Dios todo castiga, acerca de que Dios puede ser malo, acerca de que si haces esto es malo. Y un sinfín de reglas verbales que la persona puede tener acerca de Dios. Sale, acerca también de la religión, obviamente. Bueno, cuando entonces esta persona a lo mejor acude con esta parte, a lo mejor, no sé cómo se dice, párroco, cura, no sé, y a lo mejor en esta interacción volvemos funciones verbales, lo que dice María Jesús Frotzán, en esta interacción, ¿qué ocurre? No sabemos. Probablemente en este caso el cura diga una función verbal de castigo a ese comportamiento en específico, y probablemente sumándole a esta regla verbal de que esto es malo, que esto es mal visto por Dios, el comportamiento o ese comportamiento a lo mejor se extinga. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Fue Dios? ¿Fue el cura? Entonces, cuando observamos lo que realmente ocurre, observamos componentes, ¿sale? Entonces, nosotros sabemos el por qué sí funciona, ¿sale? A lo mejor en esta interacción hubo esta función aversiva a ese comportamiento, sumándole a estas reglas verbal, sumándole en que en el contexto ocurra algo aversivo. Oye, probablemente a lo mejor lo modificarías y a lo mejor ocurrió eso. Ahora, porque a lo mejor otras personas sin necesidad de ir a psicoterapia tienen un cambio. Bueno, sumándole la propia historia personal de la persona, sumándole las propias habilidades de la persona, imaginemos. Probablemente
Habrá personas que en algún momento sufrieron un accidente automovilístico, ¿sale? Y esas personas, tú dices, ¿por qué esta persona sí tiene estrés postraumático y esta persona no tiene estrés postraumático? ¿Qué ocurrió? ¿Sale? Con personas normales podemos decir, ¿qué ocurrió? Pero ya como psicólogo y observar componentes y observar demás, puedes entender. Entonces, esto, imaginemos esta persona, una persona, Juan, tiene habilidades sociales, tiene buenas habilidades de afrontamiento, tiene buenas habilidades de regulación emocional y sumándole a esto algo importante, Juan, a pesar de miedo de volverse a subir a su carro o a otro carro, de manera gradual se va subiendo. Juan de manera gradual empieza a lo mejor a irse en taxi primero, después de manera gradual empieza a ir de copiloto, a lo mejor de manera natural después empieza a manejar. Y Juan en algún momento ya dice, ya no tiene estrés postraumático, ahora maneja perfectamente su carro nuevamente y antes no. ¿Qué ha pasado? Ahora Manuel no tiene tantas habilidades de regulación emocional, pero de alguna manera cuando va o repiensa que va de alguna manera a trasladarse de sitio, dice, no quiero ir, no quiero transportarme, siento que me va a dar un ataque de pánico si lo hago. O cuando iba en el autobús, de repente me empezaron a llegar las escenas y lo que hice fue bajarme y regresarme a casa. O fíjate que cuando abrí la puerta del carro, me llegó la ansiedad y dejé de mejor ya no me metí al carro y me fui caminando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno sí y por qué otro no? Vale, como podemos ver, Juan en este caso hace ciertos comportamientos de exposición y un psicólogo, un psicoterapeuta no le está diciendo, pero su contexto, ¿verdad? Lo orilla a hacer eso, porque no tiene otra opción. Y de manera natural, sin saberlo, él está llevando un procedimiento de exposición, ¿vale? Un procedimiento de extinción a esas respuestas fisiológicas y por lo tanto se va a habituar tarde o temprano a ese estímulo que le genera ansiedad. Y Manuel por su parte no. Entonces, como psicólogos, en este caso como analistas de la conducta, sabemos exactamente lo que hacemos. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué pregunté esto? ¿Por qué utilicé esta función verbal de reforzamiento? ¿Por qué ahora utilizo esta función verbal de castigo? ¿Por qué aplico esto? ¿Por qué apliqué este tratamiento? ¿Por qué apliqué estos procedimientos para esta situación en específica? Nosotros sabemos, ¿sale? Esa es la gran diferencia, la gran diferencia. Entonces, por eso,